Buenas tardes, hermanos. Qué increíble poder estar hoy juntos para adorar a Dios. Y quiero darte las gracias por habernos acompañado esta tarde. Y hoy vamos a hablar acerca de Pedro. Y Pedro tiene las llaves del reino. Hemos estado hablando acerca del reino del imperio. Y hoy quiero compartir un poco acerca de uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Y yo sé que aún a esta fecha no sabemos quién va a ser nuestro presidente en el país. Y eso ha dado mucho ansiedad para muchas personas. Pero para mí me recuerda completamente que nosotros no podemos confiar en los imperios del mundo. Cuando buscamos los gobiernos para nuestras soluciones, es como tratar de poner una madera cuadrada en un hoyo redondo. No funciona y puede causar mucho daño. Y por eso, como cristianos, nosotros necesitamos ver a Jesús y su reino. Quisiera compartirles en 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación. Y eso me recuerda cuando yo estuve en el campo misionero. Todos los días me recordaba que yo no era de ahí, porque sentía que no hacían las cosas que yo haría, no pensaban de la misma manera que yo, el idioma era diferente, la comida era diferente. Yo sentí que no pertenecía ahí. Y eso me recordaba que estaba ahí porque tenía un propósito. De hecho, ahora que trabajamos con algunas personas que están luchando para tener su estatus legal en este país, yo tengo mucha compasión por esas personas porque durante 14 años que viví en Centroamérica, yo recibí mi residencia legal una semana antes de regresarme a los Estados Unidos. Entonces, yo entiendo qué es sentir fuera de lugar. Y Pedro dice que tú y yo debemos sentirnos fuera de lugar en este mundo. Debemos sentirnos como peregrinos. Debemos sentirnos como extranjeros. No debemos acomodarnos al mundo en el cual estamos viviendo. Y yo me recuerdo que cada vez que entraba al país, cuando iba al agente aduanero, me preguntaba ¿qué es el propósito de tu visita? Y me daba el sello y me daban 180 días para poder estar en el país. Ahora, todos nosotros tenemos un pasaporte y Dios nos ha sellado con un cierto tiempo que vamos a tener en este mundo. No sé si va a ser 20 años, 50 años, 100 años. Pero todos tenemos nuestros días marcados y debemos preguntarnos ¿qué es mi propósito en este mundo? ¿Por qué yo estoy aquí? En Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20 dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo a Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. O sea, Jesús entró en la vida de esos dos hermanos y cambió su propósito, cambió su razón de ser, cambió el curso de su vida. Y Pedro en ese momento deja todo para seguir a Cristo. Él ya no iba a pescar peces, sino iba a pescar ya hombres. O sea,
Pero Pedro jamás hubiera podido imaginar cómo iba a cambiar su vida de ese momento en adelante. Y muchas veces nosotros también podemos celebrar el momento de tomar la decisión de seguir a Cristo sin realmente considerar cómo el camino por delante se va a ver. Y Pedro es un gran caso, es un gran estudio para nosotros para mostrar qué es dejar el imperio para buscar el reino de Dios. Pero yo personalmente aprecio a Pedro, porque él como yo tiene sus momentos altos y sus momentos bajos. Y yo siento que quizás más que cualquier otro personaje en el Nuevo Testamento, yo puedo sentirme igual que Pedro muchas veces en mi vida. O sea, Pedro parecía agarrar la onda, pero después como que no sabía cómo aplicar las cosas que estaba aprendiendo. Mira en Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo a Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. O sea, en ese momento Dios le mostró a Pedro algo profundo. Que Jesús mismo era el Mesías. Jesús era el Cristo que estaban esperando. Jesús era la esperanza. Y Pedro lo entiende y dice amén. Y Jesús dice, mira, tú ya has comprendido algo increíble. Y no solo eso, le da las llaves del reino. Imagínate. Le dan las llaves del carro. ¿Y qué es la primera cosa que Pedro hace? Choca el carro. Mira, en versículo 21 del mismo capítulo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No pienses en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. O sea, la primera cosa que él hace ya habiendo recibido las llaves del reino, había entendido algo profundo, es ser regañado hasta llamado Satanás por su mismo Señor.
O sea, Jesús le dice, no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y muchas veces nosotros pasamos la vida enfocados en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Pedro se metió el pie derechito a la boca. Pero un patrón en su vida, y necesitamos nosotros ver eso. Necesitamos ver cómo mantener enfocados en el reino. Miren, Juan 6, versículos 66 a 69, dice, desde entonces muchos de los discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. O sea, Pedro entendía que no tenía dónde más irse. Tenía que quedarse con Cristo. Tenía que quedarse con Jesús. No tenía dónde más ir. Pero esa comprensión no siempre le servía tanto como lo necesitaba. Mira, en Mateo 14, versículos 28 al 31, Pedro camina sobre el agua, pero después duda. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces comenzamos correctamente, hacemos lo correcto en el momento. Pero empezamos a ver las situaciones, empezamos a ver lo que está a nuestro alrededor. Vemos el viento, vemos los problemas, vemos los retos y dudamos. Y en esa duda nos desenfocamos de Jesús y nos hundimos en los problemas de la vida. También en Lucas 22, versículos 35 al 38, dice, luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada respondieron. Ahora en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa y el que nada tenga, que vende su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. O sea, Jesús estaba diciéndole, mira, antes estaba de una manera, yo les mandé y fue de una manera, pero ahorita las reglas han cambiado. Ya no me van a ver de la misma manera que me vieron antes. Es diferente. Pero ellos no lo entendieron. Sabemos que no lo entendieron. Porque en Juan 18, versículo 10, dice, Simón Pedro, que tenía una espada, la desfundió y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. O sea, Pedro comete varios errores en atacar a Malco. Para comenzar, Pedro estaba peleando contra el enemigo incorrecto, porque nuestros enemigos no tienen carne y hueso. También él está usando el tipo de arma incorrecto. Nuestros enemigos no pueden ser matados con armas de este mundo. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, como vimos hace un par de semanas,
nos vimos que realmente fue con la palabra de Dios que vimos Jesús vencer al diablo. También reveló Pedro la actitud correcta, la energía incorrecta. O sea, él estaba confiando y peleando de la misma manera que el mundo. Y muchas veces nosotros también, hermanos, vemos injusticias, vemos cosas que no están correctas, pero en vez de pelear como deben los discípulos de Cristo, peleamos como hacen los del mundo. Y peleamos en el Facebook y peleamos en los otros medios sociales. Y no estamos peleando de rodillas y en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos dejar de meternos en guerra de la forma del mundo y dejar que el mundo mira a nuestro discipulado por medio de nuestro amor el uno por el otro. Entre más nos amamos, más mostramos el poder de Cristo. Aún Pedro declara que está dispuesto a morir por Jesús. Pero lo vemos negándole aún a una sirvienta por temor. ¿Saben? Muchas veces nosotros declaramos grandes cosas que vamos a hacer para Dios, pero no cumplimos tal como debemos. Y mira, en Marcos 14:66 dice, mientras Pedro estaba abajo del patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio ahí, les dijo de nuevo a los presentes, ese es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban ahí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablen. Les juro, al instante el gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho antes, que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Y en ese momento Pedro estaba a punto a dejarse por vencido. Ya tiró la toalla, ya no estaba dispuesto más y regresó a su vida anterior. Y lo vemos en Juan 21, versículo 1. Después de eso Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esa manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Dijo, mira, voy a regresar. Recuerden que al principio cuando Jesús llamó a Pedro, él dejó sus redes y cambió de propósito, pero aquí está él volviendo a agarrar sus redes, volviendo a regresar a su vida anterior, regresando a la barca. No solo eso, llevó sus amigos con él. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presentar en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No respondieron ellos. Tiran la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba.
Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió al bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se dijo a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. O sea, aquí vemos que Jesús encuentra a Pedro derrotado, triste, regresado en su vida. Pero lo que más me impacta es que lo ama tanto que no lo deja ahí. En versículo 15 dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió porque por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eres más joven te vestías tú mismo y ibas donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. Eso dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígame. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le preguntó, Señor, ¿y a este? ¿Qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígame no más. Por ese motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? O sea, Jesús restaura a Pedro, pero también le explica y le da a entender que el reino no se trata de uno mismo. Muchas veces nosotros buscamos el reino y buscamos nuestro propio bien y buscamos lo que nosotros queremos. Y aquí vemos que Jesús dice, mira, si me ames, sirve a tus hermanos, ayuda a tus hermanos, enfócate en tus hermanos. Yo te digo, hoy mismo en pandemia es muy fácil ensimismarnos. Es muy fácil solo estar enfocados en nosotros mismos, en lo que yo necesito, lo que yo quiero. Pero Jesús nos dice, debemos cuidar a los demás. Debemos amar a los demás. Y quiero animarte y quiero exhortarte que debes amar y cuidar de tus hermanos. Nosotros necesitamos enseñar uno al otro en amor. Para terminar, quiero regresar a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por todas partes, por Orlando, por Davenport, por Haines City, por Winter Haven,
por Kissimmee, por St. Cloud, por Poinciana. Según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada y inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Eso es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada por ustedes estudiaron cuidadosamente esa salvación. Querían descubrir a qué tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les sirven a ustedes. Hablaban a las cosas que ahora se han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. A los mismos ángeles anhelan escuchar estas cosas. Wow. Nosotros estamos escuchando un mensaje que los ángeles mismos quisieran escuchar. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocaron como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, viven con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Sabes? Eso es lo que celebramos. La vida que recibimos anteriormente es absurda. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de vivir con Él. Y eso a costo de la sangre preciosa de Cristo, la cual celebramos ahora mismo que tomamos la Santa Cena. Vamos a orar, pero tú y yo debemos actuar con reverencia, vivir como peregrinos, vivir como extranjeros, vivir no agarrando este mundo, sino tratando de hacer bien en este mundo para llegar otra vez a casa con Dios. Porque nuestro hermano mayor Jesucristo nos compró por medio de su sangre. Vamos a orar por la Santa Cena. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de celebrar juntos con todos nuestros hermanos la vida que Jesús vivió
y por medio de su muerte nosotros tenemos la oportunidad de vivir. Ayúdanos a vivir con propósito y acercarnos cada día a ti. Padre, que tengamos hoy la Santa Cena con corazones que realmente sean agradecidos y que realmente sean movidos por tu bondad. Por favor, bendice el pan y el jugo de la vid y que recordamos que Jesús dio su vida y derramó su sangre para que nosotros podamos estar cerca de ti. Te amamos y oramos eso en Cristo. Amén.